Hola, buenas tardes. Mi nombre es Naraí Bañuelos Martínez y junto con mi equipo hoy les vamos a mostrar lo que es un diagrama de ojivas. Antes de entrar directamente al contexto de lo que es un diagrama de ojivas, me gustaría explicar un poco en qué consiste la estadística en relación al turismo. La estadística es una herramienta fundamental para analizar datos y tomar decisiones informadas, pero también nos ayuda a comprender la dinámica en el sector turístico. Nos ayuda a estudiar la evolución del turismo, sus estacionalidades, el crecimiento y los impactos, así como también otros factores relevantes para la gestión y planificación de destinos y empresas turísticas. ¿Qué es el diagrama de ojivas? El diagrama de ojivas es una herramienta visual en la que nos muestra la distribución de las frecuencias, es decir, que nos muestra las observaciones que hay por encima o por debajo de ciertos valores en lugar de solo exhibir los números designados a cada intervalo. Algunos de sus objetivos son mostrar la frecuencia acumulada, comparar distribuciones, identificar la tendencia en los datos y nos permite también ver los cuartiles y los perceptiles. Ahora sí, pasando al problema, imagínate que una agencia de viajes quiera realizar un análisis sobre cuántos turistas visitan un museo durante el mes de marzo. Ahorita les voy a poner lo que vienen siendo los datos para entenderle un poquito mejor. Ahora sí, teniendo nuestra tabla con los respectivos datos, vamos a hacer nuestro diagrama de ojivas. Lo que vamos a necesitar para realizar nuestro diagrama de ojivas principalmente va a ser el número de intervalos, que es este que dice mes de marzo, y este otro que es la frecuencia acumulada. Son los únicos que necesitamos para realizar nuestro diagrama de ojivas. Como pueden ver de este lado ya tenemos el diagrama de ojivas, aquí nos dice el número de intervalos y aquí la frecuencia acumulada. El diagrama de ojivas muchas de las veces se puede confundir con el polígono de frecuencia, pero a diferencia del polígono de frecuencia, este va marcando los puntos. Y pues eso sería todo. Esa es la representación visual de lo que es el diagrama de ojivas y espero que haya quedado un poquito claro. Gracias. Hola, buenas tardes compañeros, yo soy Jael Montes Cervantes, estoy cursando el segundo semestre de licenciatura en turismo. Esta es mi clase de estadística y yo les voy a hablar sobre el diagrama de ojiva, sobre sus desventajas y sus ventajas. Número 1. Nos muestra la acumulación de datos, nos permite ver cuántos datos están por sobre encima de, también por debajo de un valor, de cierto valor. Número 2. Es fácil de interpretar para comparaciones. Número 3. Es útil para datos agrupados. Nos ayuda para aquellos datos agrupados en gran cantidad. Permite análisis acumulativos. Número 4. También nos permite hacernos preguntas sencillas como ¿cuántos estudiantes sacaron abajo de 70? Número 5. Es combinable con histogramas y nos permite juntarlo para así tener una imagen más completa de la distribución. Nos ayuda a identificar visualmente el percentil, el cuartil y la mediana visualmente. Todo esto solamente mediante los ojos y la pura observación del mismo diagrama. Por otro lado, tenemos las desventajas del diagrama de ojiva. Número 1 de las desventajas: es menos intuitivo que un histograma o que un diagrama de barras. Número 2. No muestra claramente la frecuencia individual, únicamente se basa en mostrar la frecuencia acumulada. Número 3. Depende del tipo de datos, no se recomienda para datos no agrupados o cualitativos. Número 4. Nos puede llevar a un error si no elegimos bien los intervalos. Número 5. La curva no siempre es suave y en algunas ocasiones nos puede costar identificar y analizar visualmente. Hola, buenas tardes compañeros. Yo soy Jael Montes Cervantes. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la licenciatura en turismo. Esta es mi clase de estadística, y hoy les voy a hablar sobre el diagrama de ojiva. Una ojiva en estadística no es más que una gráfica que nos muestra la distribución de las frecuencias acumuladas. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Realizar un diagrama de ojiva es muy sencillo, solamente sigue los siguientes pasos. La agencia de Pink Flowers quiere analizar la cantidad de turistas que llegan a la ciudad durante un mes, todo esto en el mes de abril. Para esto se adjuntan los datos y se acomodan en clases.
A continuación, en la siguiente tabla, les voy a mostrar la distribución de la frecuencia de los turistas que llegaron en el mes de abril. A partir de esta base de datos que yo les presento en mi tabla, vamos a sacar la frecuencia acumulada, que no es más que la suma de los antecedentes de la tabla. Por ejemplo, si en primer lugar tenemos 45 y abajo 7, entonces la primera frecuencia acumulada va a ser 45 y la que le sigue va a ser 45 más 7 y así sucesivamente. Una vez teniendo la tabla completa con los datos como anteriormente se las mostré, con la frecuencia, con los datos de los turistas y la frecuencia acumulada, nos vamos a basar a esto para realizar nuestro diagrama de ojiva. Es muy sencillo. Para realizarlo en Excel solamente tenemos que tomar en cuenta los datos de los turistas, no tomamos en cuenta la segunda línea de la frecuencia y nos saltamos a la frecuencia acumulada. A base de la base de datos de los turistas y la frecuencia acumulada vamos a hacer el diagrama de ojivas. Una vez seguidos estos pasos, en nuestro diagrama de ojiva vamos a poder ver la distribución de las frecuencias marcados. Recuerden siempre que tenemos que seleccionar con los puntos donde nos marque las frecuencias. Y sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy la alumna Yasuri Paulina Rojas Monsiváis, estoy en segundo semestre y mi carrera es turismo. Yo les voy a presentar el paso a solucionar en un diagrama de ojivas y por último su conclusión. Esto se consigue de la siguiente manera, con los intervalos de clase y con la frecuencia. Además, también tenemos que añadir la frecuencia absoluta. Siempre la frecuencia absoluta la vamos a distinguir por la letra F. En el siguiente paso tenemos que calcular la frecuencia acumulada. Y esto se suma progresivamente con las frecuencias absolutas. Un ejemplo de ellas es F1. Por ejemplo, F1 más F2. Luego tenemos F2 más F3 y más F4 y así progresivamente. Y se suma así. F1 es igual a F1. F2 es igual a F1 más F2. F3 es F1 más F2 más F3 y así progresivamente. En el siguiente paso tenemos que determinar los límites superiores de cada clase. ¿Cómo la vamos a sacar esta? Esto los usamos los límites superiores de cada intervalo de clase, como puntos en el eje horizontal. Siempre la eje horizontal la vamos a distinguir por la letra X. Después, en el siguiente paso, tenemos que graficar la ojiva. ¿Cómo graficamos la ojiva? Pues en el eje X se colocan los límites superiores de cada clase. En el eje Y tenemos que colocar la frecuencia acumulada que le corresponde. Al finalizar de todo esto, tenemos que unir los puntos con una línea recta. ¿Cómo sacamos la frecuencia? Bueno, pues tenemos un conjunto de datos que no estamos agrupados. Un ejemplo de estos datos son de las calificaciones, como les hemos comentado, que son 12, 25, 7, 33, 18 y 41. Después organizamos los intervalos iguales. Un ejemplo de ellos es de 10 en 10 hasta llegar al 50. ¿Cómo los vamos a hacer? Un ejemplo de este es 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 y 50. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos en cuenta los datos que hay en cada intervalo. Pues del 0 al 10 solamente tenemos 2 intervalos, lo cual su frecuencia es 2. Después, en su frecuencia de 10 a 20, su frecuencia es 5, porque solamente hay 5 datos. Después tenemos de 20 a 30. Los datos que hay son 8. 8 datos hay entre el 20 y el 30. Entonces su frecuencia es 8. Y así sucesivamente se va sacando la frecuencia. Después, como último punto que tenemos, graficamos la ojiva. Después tenemos que interpretar la ojiva. ¿Cómo la interpretamos? Pues es fácil. Podemos usarla para estimar los porcentiles, la mediana, los cuartiles, etc. Entonces también es útil para ver la distribución acumulada de cada dato que tenemos en las frecuencias. Si bien yo les estaba comentando sobre unos puntos, en este ejemplo lo vamos a utilizar con el ejemplo de estudiantes. Entonces, aquí nosotros ya tenemos graficados nuestros intervalos y nuestra frecuencia.
A continuación se las voy a presentar. Pues bien, como les comentaba, en el intervalo de clase aquí los tenemos acomodados, que es del 0 al 10 hasta el 50. Después sacamos su frecuencia, 2, 5, 8, 9 y 6. Como les había comentado, que son los números que están entre los dígitos que hay entre el 10 al 20 y del 20 al 30. Aquí ya tenemos su gráfica de ojiva. ¿Cómo la graficamos? Bien, pues aquí abajo tenemos el eje X. Es esta línea que está aquí abajo que nos está calculando los límites superiores de la clase. Y esta línea que está aquí arriba es la eje Y, que colocamos la frecuencia acumulada que corresponde. Pues aquí tenemos del 10 al 50. Y arriba tenemos la frecuencia, que es del 1 al 9. Y es así como se ve el diagrama de ojiva. Bien, esta es otra gráfica. Es igual con el tema de los estudiantes. En esta tenemos que sacar la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Pues bien, en el intervalo tenemos los mismos dígitos, que son de 10 en 10 hasta el 50. La frecuencia acumulada tenemos como resultado 2, 7, 15, 24 y 30. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Bueno, pues la frecuencia acumulada la sacamos haciendo la suma, como les había comentado al inicio. Es calcular la frecuencia acumulada, que es F, como estamos viendo aquí, y la vamos a sumar de esta manera. Del 0 a 10 es un total de 2. Entonces de 10 a 20 tenemos que sumar los datos de esta hojita. Tenemos 2, 5, 8, 9 y 6. Esos datos son importantes para poder sacar la frecuencia acumulada, pues si bien no la podríamos sacar sin esos datos. Entonces, entre el 10 y el 20 tenemos que hacer la suma siguiente. 2 más 5 es igual a 7. Del 20 al 30 la frecuencia es 8, por lo tanto es 7 más 8, 15. Después tenemos 30 y 40. Su frecuencia es 9, entonces es 15 más 9 igual a 24, como tenemos en esta línea de aquí. Luego tenemos 40 y 50. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada de 40 y 50? Pues si bien recordamos en la frecuencia anterior, el número de frecuencia era 6. Entonces sumamos 24 más 6 es igual a 30. Y así progresivamente. Aquí ya tenemos su gráfica de ojiva que está representada. Que están el número del eje horizontal, que son los límites superiores. Y aquí en esta línea que tenemos la eje Y, que se coloca la frecuencia acumulada que le corresponde, que es del 0 al 35. Pero aquí no tenemos 35. El número mayor de la frecuencia es 30. Por lo tanto, así son los datos a solucionar en un diagrama de ojiva. En conclusión, con nuestro diagrama de ojiva nos muestra cómo se acumulan las calificaciones de los estudiantes a lo largo de los intervalos. Bueno, en la gráfica que les presenté se pueden observar que el 50% de los estudiantes, que son de 15 de 30, solamente obtuvieron una calificación menor a 30. Bueno, la curva que tiene la pendiente más pronunciada entre el 20 y el 40 nos indica que la mayoría de los estudiantes se centraron en los intervalos de las notas. Después, en nuestro diagrama de ojiva nos permite visualmente los valores de la mediana, que se encuentran del valor 30. Así que esto nos facilita el análisis de los cuartiles y los percentiles. En resumen, la ojiva es útil para comprender la distribución acumulativa de todos los valores y todos los datos que tengamos presentes.